Ok, súper. Ok, pues vamos podemos decir, continuar con el tema de la semana pasada, pero en vez lo que voy a hacer es que voy a reempezarlo porque lo volví ¿cómo se llama? Lo trabajé un poquito mejor y además que no pudimos terminar y también tenemos más personas aquí, así que y este es un tema que es bien importante, que vamos a hablar acerca del tema de el perdón y el arrepentimiento, y vamos a tratar de analizar algunos pasajes. Estos son dos conceptos que son sumamente importantes. Podemos decir que en cierto sentido son quizás los temas centrales del evangelio, pero son cosas que mucha gente no entiende muy bien y que nunca vamos a entender a perfección. La razón para eso es porque es bien difícil ponerlos en práctica, ¿verdad? Es algo que, ¿verdad? Es quizás uno de los retos más grandes que tenemos en nuestra vida, y es más fácil sustituir el arrepentimiento y el perdón por versiones falsas de estas dos cosas, y por eso yo creo que en parte nos da mucho trabajo, ¿verdad? Pero también yo creo que a medida que nos vamos entendiendo un poquito mejor de lo que está envuelto, es más fácil nosotros poner esto en práctica en una forma correcta. Ahora, estos dos conceptos los vamos a ver operar en dos direcciones, ¿okay? Y en dos niveles, ¿okay? ¿Cuáles serán las dos direcciones que ustedes piensan? Las dos direcciones es qué hacemos con nuestro pecado, y el otro es qué hacemos con el pecado ajeno. Y los dos niveles son el pecado con nuestro prójimo, ¿verdad? Y pecado hacia Dios. ¿Okay? Ambos, ¿verdad? Toda forma de pecado crea una deuda que tiene que ser pagada. ¿Okay? Ahora, también vamos a ver que y quizás esto no lo vamos a tocar tanto, pero como trasfondo, el arrepentimiento y la fe están íntimamente ligados. ¿Alguien quiere opinar de cómo está relacionada la fe y el arrepentimiento? ¿Cuál es la relación entre fe y arrepentimiento? Porque alguna gente dice hay que arrepentirse para ser salvo, y otros que hay que tener fe, hay que tener los dos. ¿Cuál es la relación entre la fe y el arrepentimiento? La fe te trae el arrepentimiento. Ok, fe trae arrepentimiento, eso es cierto. Ajá. Unas otras ideas o... Bueno, la salvación viene a través de la fe, en algo que en realidad no es algo que podemos tener alguna evidencia física, ¿verdad? La fe basada en una esperanza del futuro, ¿verdad? Ok, muy bien. Pero es la vía a la salvación y es a través de la fe. Ok, muy bien. La fe es más, ¿verdad? Es más basado en algo que no podemos ver. El arrepentimiento, ¿verdad? Es algo que podemos, ¿verdad? Que tenemos más contacto y podemos... Pero también está basado en una idea. El arrepentimiento, una manera de verlo, ¿verdad? Que se me ha explicado es que el arrepentimiento es el proceso de soltar nuestro pecado, dar una vuelta, y la fe es el proceso entonces de agarrar algo nuevo, que es agarrarse de Dios, ¿verdad? Así que estamos agarrados a nuestro pecado, lo soltamos, damos un giro y ahora nos agarramos de Dios, ¿verdad? Así que el primer paso es el arrepentimiento, y el segundo paso es la fe, ¿verdad? O son dos pasos que se hacen juntos, ¿verdad? Son simultáneos. Pasos simultáneos, pero el uno es como el converso del otro, y los dos son esenciales para la salvación, ¿verdad? Alguna gente ha dicho que el decir que uno tiene que arrepentirse para ser salvo es una herejía, ¿verdad? Eso lo he visto en el internet. Pero no, yo creo que son las dos maneras de ver básicamente la misma cosa. ¿Okay? Ahora, otra cosa también que quiero dar en trasfondo y que vamos a ver es que para poder recibir perdón tenemos que estar dispuestos a perdonar. Vamos a ver qué quiere decir eso, porque no estamos hablando tanto de recibirlo, sino experimentar perdón. Ahora, las dos cosas, el arrepentimiento y el perdonar,
las dos son bien difíciles, ¿verdad? Ahora, ¿por qué a veces es difícil perdonar? Yo diría que hay dos razones por las cuales es difícil perdonar. A veces es difícil porque uno nota que la otra persona, ¿verdad?, no hay un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Pero a veces simplemente no lo hacemos porque, ¿verdad?, no queremos perdonar. Pero, ¿verdad?, para entrar a ver la complicación de esto, bueno, no, esto va a dar más. Y así que básicamente lo que queremos contestar es qué hacemos, ¿verdad?, cuando otros seres humanos han pecado con nosotros, nos han hecho mal, han querido hacernos mal o quitarnos lo que nos pertenece. ¿Qué hacemos en estas situaciones? ¿Dónde cae el perdón y dónde cae la restitución? Entonces vamos a comenzar con un pedazo de pasaje que muchas veces se usa, ¿verdad?, en relación al perdón, y entonces vamos a verlo un poquito más extenso, pero este pasaje es Mateo 18, y voy a empezar a leer el final, ¿verdad?, porque vamos a ver cómo es que mucha gente piensa del perdón. Entonces lo vamos a analizar un poco más en detalle. Mateo 18, 21 al 22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Okay? Y este pasaje, yo pienso que a veces, porque se usa fuera de contexto, se usa comúnmente una forma algo frívola para insinuar que una persona puede hacernos cualquier cosa, y si dice las palabras mágicas, eso cancela todo lo malo que esa persona ha hecho. Ahora, vamos a ponernos en esta situación. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a ver que estamos en una iglesia grande, ¿verdad? Y una de esas personas, ¿verdad?, durante el servicio, nos roba el carro, lo vende, lo usa para pagarse unas vacaciones, gasta todo el dinero, y entonces 2 semanas después, cuando viene, uno dice: mira, ¿qué pasó con el carro? Me robaste el carro, descubrieron que eras tú. Y dice: ay, perdón, siento que te causé una inconveniencia. ¿Qué hacemos en esa situación? Me trae memoria. Sí, puede aceptar perdón, pero tiene que pagar para eso. ¿Verdad? Pero mucha gente ve eso y dice: 7 veces 7 tienes que perdonar. Te pidió perdón, dice: perdón, y piensa que esa palabra es mágica, ahora todo se canceló, ¿verdad? Todo lo que hizo está cancelado. Pues no es así. Vamos a mirar ese pasaje un poco más para atrás. Y vamos a ver lo que dice. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Vamos a orar rápido. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, y porque tú, siendo nuestro creador y nuestro diseñador, sabes cómo debemos comportarnos para tener la más grande felicidad, y sabemos que tú nos has dado todo lo que necesitamos en tu palabra para poder vivir vidas satisfechas y libres de angustia. Te pido que en este estudio que podamos tener una discusión y podamos aprender los unos de los otros. Te lo pedimos. Amén. Así que vimos que este mandato de perdonar 70 veces 7 tiene antecedente. Hay mucho que tiene que pasar antes de que lleguemos a este punto, ¿verdad? Así que vamos a ver este pasaje. Tiene muchas maneras que se podría analizar, de muchas vertientes, ¿verdad? Y demuestra un poco la complejidad de este asunto del perdón y el arrepentimiento. Y quiero pedir un poquito de disculpas por mi voz, que está
Yo estoy bien, pero todavía estoy con un poquito de catarro, así que sí todo. Y, ¿verdad? Como esto es un tema que tiene, quizás hay muchas preguntas, cualquier pregunta o comentario que quieran hacer, ¿verdad? De vez en cuando les voy a tratar de hacer algunas preguntas para estimular la discusión. Pues, ¿verdad? Interrumpan y hagan el comentario o la pregunta, porque yo aprendo mucho de eso, ¿verdad? Y todos aprendemos los unos de los otros. Ok, así que, y este prepaso de la semana pasada, pero vemos, ¿verdad? Que muchas veces, hay 4 puntos que quiero hacer. Primero, muchas veces tenemos que enfrentar al que él comete algo malo, ¿verdad? A veces, simplemente porque alguien dice, ay, perdón. No, aquí hay una situación que hay que bregar con ella a fondo, ¿verdad? Si alguien pega con nosotros, nuestro deber es llamarle la atención, ¿verdad? Y si hay situaciones donde son cosas menores, ¿verdad? Jesucristo, el Sermón del Monte, dice que para que la sociedad funcione tiene que haber un poquito de aceite, ¿verdad? Nosotros todos hacemos cosas bobas y malas, y a veces mejor ignorar las cosas y son situaciones pequeñas, pero llega un punto donde ya la situación no es algo pequeño, ¿verdad? Ya no es el aceite en el granaje, ahora cayó una piedra ahí, ¿verdad? Y si no se brega con el asunto, va a destruir la maquinaria, ¿verdad? No debemos asumir que el hacer nada o ignorar una situación es siempre nuestro deber, ¿verdad? Es interesante que en el verano, ¿verdad? Descubrí que donde dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, el contexto de eso es regañar al prójimo por hacer el mal, ¿verdad? Así como nosotros demostramos amor a nuestro prójimo, ¿verdad? Tiene que ver con esto de corregirle, pero entonces no, ¿verdad? No vengarse. El pasaje dice así, Levítico 19, 17 al 18, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Dice, razonarás con tu prójimo para que no participe de tu pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que lo que está diciendo aquí es que si alguien hace algo malo, no es solamente uno, ¿verdad? Odiarlo y ya está. Uno tiene que ir, bregar con esa situación, porque si no, si uno básicamente no hace nada y simplemente lo odia, entonces uno se hace partícipe del mal que están haciendo. A veces uno tiene que razonar. Aquí la palabra razonar habla de redarguir, corregir o regañar, ¿verdad? Así que una manera de amar a nuestro prójimo es regañándolo para que no peque, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes de...? Yo tengo un montón para decirle eso. Nosotros llevamos un tiempito ya, o sea, que en Mayagüez es un poquito particular la situación allí, porque como es una universidad bastante liberal, o sea, en cualquier área que tú te vayas vas a encontrar lo negativo de todo. Si te vas a matemáticas y la ciencia vas a encontrar un chojo ateo. Si te vas a economía te vas a encontrar un chojo comunista. Si te vas a arte te vas a encontrar un chojo de relativista estético. En todas las áreas que tú te vas a encontrar lo negativo. Y de bien que tú cuentas. Me veo que son cosas buenas, pero tú tienes que aprender a navegar a través de esas cosas. ¿Ves? ¿Qué pasa? Pues Ani y yo hemos estado un tiempo allí bregando con un grupo de gente, un grupo de amigos, ahora. ¿Ves? Y pues esa gente para al carete. Han hecho cosas que no se pueden imaginar y no voy a decir aquí. Pero uno piensa, si yo llego y empiezo a regañarlo como si yo fuera el pai, me va a salir con cosas, ¿verdad? Y hay ciertas formas de hacerlo, pero eso fue básicamente lo que nosotros hicimos con ellos. Y llevan 5 personas que han dejado el pasto, el alcohol y las drogas y todas esas cosas, por completo. Y por eso la actitud. Yo soy tu amigo, yo no tengo que aceptar las basuras que tú haces, y te lo voy a decir, para que lo dejes de hacer. El mismo le dice que te puso como atalaya, para que la avisares al impío de su camino. Exacto. Y si yo no lo aviso a ellos, y ellos siguen por su camino, y se mueren por eso, pues Dios va a demandar la sangre de ellos en mi mano. Pero toma ese riesgo a que te vayan a decir, jápate por el... Exacto. Pero exacto, y eso es un ejemplo, ¿verdad? Y es un tremendo ejemplo. Yo he visto otro ejemplo, ¿verdad? De jóvenes que tenían amistades que no, ¿verdad? Que estaban perdidas, pensaban que no había esperanza, y a veces 1 o 2 palabritas de algo, un ejemplo, ¿verdad? Hace una gran diferencia. Uno no se da cuenta del impacto que uno puede tener en otras personas, muchas veces por el ejemplo, pero otras veces uno tiene que sentarse, ¿verdad? Y hablarle a esas personas, ¿verdad? Y entonces,
¿verdad? Esto de cuándo hablar a una persona y cuándo simplemente ignorarlo es lo que se llama sabiduría, ¿verdad? Y es la fuente de una paradoja interesante que encuentra en Proverbios 26, 4 al 5. Primero dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú también como él. Y entonces el 5 dice, responde al necio como merece su necesidad para que no se estime sabio en su propia opinión. Ambos son mandatos, no sugerencia, pero ¿verdad? Son mandatos encontrados y cuál seguir lo determina el contexto de la situación, ¿verdad? Porque a veces es mejor no decir nada para que uno no parezca ser tan necio como la otra persona, pero a veces uno tiene que hacer algo porque esa persona piensa que su opinión está correcta y se está tirando, ¿verdad? Por el precipicio. E influye. ¿Cómo? E influye. Exacto, y uno tiene que decir algo porque, ¿verdad? Por lo que estaba diciendo Daniel, que si no es responsable, ¿verdad? Como dice el pasaje en Levítico. ¿Cuál hacer, verdad? Toma sabiduría, pero acá hay siempre son cosas bastante, ¿verdad? De bastante peso, ¿verdad? Llega al punto donde hay que decir algo, ¿verdad? Así que, ese era el punto número 1. Algunos comentarios más sobre eso. Ajá. Daniel, ¿verdad? Sí. O veo. Ajá, veo. Cualquiera de los dos. Cuando hablaste de esa parte me hace verla pensar que muchas veces uno no se atreve a hacerlo aún. Sí. Ustedes que son jóvenes, pero aún en mi adultez se le hace a uno difícil poder corregir Sí. y hacerlo por miedo al rechazo. Pues queda solo. Más sin embargo, a pesar de que has tenido, ¿verdad? No sé, te pregunto, ambas experiencias, quienes te han rechazado, pero al fin y al cabo también hay otros que han podido llegar que uno no sabe. Sí. Es cuestión de lanzarlo, porque tú no sabes quién te va a rechazar o quién la va a recibir. Incluso algunos que de principio te rechazaron, cuando viene el momento difícil, van donde ti a buscar ayuda, ¿no? De hecho, Así es hasta más grande que eso, porque vamos a suponer que hay un grupo de amigos, ¿verdad? Yo no voy a estar igual de cerca de todo el mundo en ese grupo. Van a haber gente que se van a llevar mejor conmigo que otra. Pero si uno logra ayudar a 2 o 3 de ese grupo de 10, entonces ahora esos 2 se motivan y Se hace siguen un ayudando a efecto otros. multiplicador. Exacto. ¿Y eso qué está pasando ahora? Amén. Un nene dijo, espérate, déjame invitar a este otro nene, que es un super ateo de matemática y full, para hablar de Dios en Coffee Spot, mientras estudia. ¿Ves? El nene que yo no tengo mucho contacto con él, pero es parte del grupo, ¿ves? Y pues, se va agrandando la cosa. Sí. Que no tengo que ser yo que va donde la otra persona va y lo hace, que es más cercana a esa persona. Exacto. Así que ese es el primer punto, ¿verdad? Tenemos que a veces ese mal, ¿verdad? Cuando alguien nos hace algo, no es cuestión de uno, ¿verdad? Uno tiene que enfrentarlo y tratar de resolver esa situación. Número 2, la iglesia tiene un papel importante que jugar en algunas situaciones. ¿Okay? Si la persona entre sí no... Y eso es importante porque eso nos lleva a ver qué envuelve el arrepentimiento. Cuando alguien no acepta que hizo algo malo, puede ser por 2 razones, ¿verdad? Puede ser que no hizo de verdad algo malo y el que piensa que se ofendió, pues quizás no tenía razón. Pero puede ser que de verdad hizo algo malo y simplemente está ciego, ¿verdad? Y está terco y no está aceptando. Entonces, pues aquí entra la iglesia. Ahora es interesante que la iglesia se supone que fuera la corte de primera instancia entre cristianos. Y quiero leer un pasaje que demuestra que aquí estamos hablando de situaciones complicadas, ¿verdad? No simplemente de que pídele perdón y darte un abrazo, sino situaciones como la que dije primero, ¿verdad? De que se le robó el carro y lo vendió y ahora entonces ahora qué uno hace en esa situación, ¿verdad? Porque no simplemente decir perdón, ¿verdad? Hay más que eso. Así que vamos a leer este pasaje que está en 1 Corintios 6, 1 al 6. Dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros los digo,
pues que no hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Okay? Así que aquí estamos viendo, no es que alguien ofendió a otra persona, ¿verdad? Y tienen que darse la mano y un abrazo y ya se acabó, ¿verdad? Esto es alguien en la iglesia que lleva el otro en una demanda en corte, ¿ves? Así que hay algo de valor que se perdió, hay un ¿verdad? Es un asunto un poco más complicado. La palabra pleito es pragma, donde viene la palabra pragmático, se refiere a un caso legal, o también se hablaba de asuntos de negocio, ¿verdad? Así que aquí estamos hablando de algo que envuelve varios aspectos, ¿verdad? Es un caso básicamente de una demanda legal, y eso, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más tarde que había una necesidad de restitución muchas veces, ¿verdad? Si la persona de verdad se arrepiente, debería estar dispuesto a que haya restitución, ¿verdad? Exacto. Iba a dar un ejemplo, pero creo que no lo voy a dar. Ok, ahora la iglesia, ¿verdad? Puede imponer la iglesia debe llegar a un juicio, ¿verdad? Y entonces las partes deberían acceder, pero si la persona, ¿verdad?, no está de acuerdo, entonces el único castigo que la iglesia puede imponer es básicamente sacarlo de la iglesia. Y entonces ahí, ¿verdad?, cuando lo saca de la iglesia, no voy a leer el pasaje porque lo leímos la otra vez, 1 Corintios 5, 1 al 5, la última parte dice: el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Si alguien ha hecho algo, ¿verdad?, de esa magnitud, pues la iglesia tiene que decirle: mira, lo que tú has hecho, en nuestra opinión, demuestra que tú no eres salvo, ¿verdad? Una persona salva con el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos no estaría haciendo eso, ¿verdad? Así que pon tu casa en orden, pon tu relación en Dios con orden, ¿verdad? Pero según nosotros no te vamos a aceptar como un cristiano. Entonces ahí, ¿verdad? Porque entonces no es pleito entre cristiano y no cristiano, entonces el cristiano lo puede llevar a corte secular, ¿verdad?, y continuar la demanda. Okay, así que ese es el punto 2, ¿verdad? Que estamos hablando, la iglesia tiene un papel importante que jugar, porque estamos hablando de que no solamente, ¿verdad?, decir: perdóname, vamos a darnos las manos y darnos un abrazo, ¿verdad?, cuando son chiquitos. Sí. ¿Quién va a decir eso? ¿Pastor, toda la iglesia, un grupo de líderes? ¿Cómo El paso era, primero las dos personas hablan, después él lleva 2 o 3 testigos, entonces eso se lleva bajo a la autoridad de la iglesia. Entonces ahí depende de la situación, porque si es una situación bien pública, ¿ves?, que todo el mundo lo sabe, ¿verdad?, pues eso se podría llevar a la congregación entera. Pero yo pienso que la mayoría de las veces debería ser algo privado entre los líderes de la iglesia, donde los líderes ¿verdad?, bregan con esa persona y lo sacan. Ahora, quizás ellos podrían dar un reporte a la iglesia, si mira, llegó a juicio que probablemente había hecho algo, y quizás no entrar en detalle. Eso también demuestra, hay que usar sabiduría, porque también esa persona puede venir, ¿verdad?, en contra de la iglesia. Así que hay que tener ese balance. Yo creo que si es un pecado privado, o sea, yo creo que si se vota a la persona de la iglesia, eso debe ser en privado. Ahora, si vuelve, ahí entonces quizá esa persona se debería requerir que ¿verdad?, confiese en público, ¿verdad?, si es algo que todo el mundo sabe. Ok, entonces, ahora, ¿qué? Ese punto 3, ¿qué si se arrepiente? Esta es la parte nueva, lo habíamos hablado la otra vez, pero lo hemos dado un poco más de detalle. Primero, ¿qué envuelve el arrepentimiento? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de arrepentimiento? Quiero leer un pasaje, Lucas 19, 1 al 10. Este es un pasaje que muchos sabemos desde escuela dominical, porque es el pasaje de Zaqueo. Y es un pasaje, ¿verdad?, de un tipo cortito, ¿verdad?, chamaquito, chaparrito, ¿verdad?, y del árbol Sycamore, ¿verdad?, y eran muchas canciones de escuela dominical, y a veces porque se le dicen a los niños no entendemos, ¿verdad?, que esto de verdad es un pasaje bien profundo y que da un ejemplo tremendo de lo que de verdad es el arrepentimiento. Lucas 19,
del 1 al 10. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Lucas 19:1. Y ahora vamos para el 4. El 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dije, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero para tenerlo en mente, ¿verdad? Estos publicanos eran básicamente, esta era la mafia de ese tiempo, ¿verdad? Esta era gente que trabajaban para el gobierno romano. Ellos eran los que buscaban los taxes, ¿verdad? Esto era la combinación de la mafia y el IRS juntos. Pueden imaginarse esas dos cosas. Eso es lo peor que había, era una mafia legal. En realidad hay diferencia entre ellos dos. Porque así, Exacto. si IRS Una coge extorsión 40%. privada y otra extorsión pública. You get censored on YouTube. Sí, ¿verdad? Tenía el IRS contra mí en el video allá arriba. Pero está en español. You're being tagged. No se me ha dado cuenta. No sé. ¿Verdad? Así que vamos a ver algunas cosas que podemos aprender de este pasaje. La palabra arrepentimiento es la palabra griega metanoeo, que quiere decir cambiar de mente, ¿verdad? Ahora, la palabra arrepentimiento ha tomado la connotación de hacer penitencia, porque arrepentirse quiere decir volver a hacer penitencia, ¿ve? To repent, ¿ve? Okay. Hacer penance otra vez, ¿ve? Es donde viene la palabra pena, ¿verdad? Asume que tenemos que hacer algo que demuestre que sentimos mucha tristeza. Así que el arrepentimiento se ha venido a pensar como un asunto puramente emocional, ¿verdad? Como muchas cosas en nuestra sociedad. Esta mañana el hermano Edwin estaba hablando de que, ¿verdad? Los israelitas estaban cómodos. Cuando la gente está cómoda, dejan de pensar, ¿verdad? Y empiezan a sentir solamente, ¿verdad? Y ese es por eso que estamos en tanto problema, porque uno ve gente que están ¿verdad? En la Cámara de Representantes Federal de los Estados Unidos, y dicen cosas que you can feel their pain, pero salió de aquí a la boca, no pasó por el cerebro, ¿verdad? Lo que estaban diciendo. Y entonces, ¿verdad? Pues lo mismo con el arrepentimiento se piensa, ¿verdad? Las palabras que se usan es lo siento, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? I feel your pain, ¿verdad? Siento lo que te hice, o I'm sorry, ¿verdad? Estoy triste, ¿verdad? Y aunque la tristeza muchas veces es parte del arrepentimiento, el énfasis en la Biblia es en el cambio de pensar. Esto es más la connotación que vemos en la frase inglés I apologize, o en español me disculpo. ¿Ves? Ahora, me disculpo suena casi como que tú no estás aceptando la culpa, ¿verdad? Pero de verdad lo que uno tiene que hacer es decir, acepto mi culpa. No sé si esa palabra me disculpo tiene esa connotación. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que cuando uno dice me disculpo, no sé si es que uno está dando una explicación, ¿verdad? Para no aceptar culpa, o si uno de verdad está aceptando la culpa, pero por lo menos no está hablando de que me siento, ¿verdad? Está hablando de que estoy bregando con la situación. ¿Hizo lo que era acá en español? No, lo hacemos, sería bueno si después lo hacemos. Dice, la cosa es que cuando alguien hace algo es porque piensa que puede justificar que lo que está haciendo está bien. El arrepentimiento es decidir que esa acción que nosotros pensamos que estaba bien, en realidad no estaba justificado. Si este cambio en pensar es real, debiera producir un cambio en comportamiento. Así que cuando la persona cambia de pensar,
también va a cambiar la manera que hace las cosas. Yo conocí a un familiar bien cercano a mí, no voy a decir quién es, pero él estaba bastante sobrepeso, ¿verdad? Y una vez, y él pensaba que, ¿verdad? ¿Qué problema hay en eso? Una vez en el trabajo trajeron un team de médicos, hicieron unas evaluaciones, entonces le dijeron, según la lista que tenemos aquí de tu estilo de vida y de otras medidas que hemos hecho, tú estás super high chance de un ataque al corazón y de morir joven de un ataque al corazón. De momento, ¿verdad? Esa persona cambió su parecer, ya no pensaba que lo que estaba haciendo, ¿verdad? Jaltándose de arroz y habichuelas y todo eso. Y no era pollo frito, porque no era yo. Pero mira quién es. No. Está bien. Pollo frito general. La familia sabe quién es. Pero para su crédito, ¿verdad? Esa persona en Hizo el cuestión de, ¿verdad? De bien poco tiempo bajó de peso y nunca lo ha vuelto a ganar. Yo le digo eso mucho a mis pacientes. Yo diría de cada 100 que yo les digo algo, ¿verdad? Que están súper sobrepeso, hasta lo mido, ¿verdad? Usted está 50% de sobrepeso, ¿verdad? Porque dicen, no, yo peso 150 libras, eso no suena como mucho, ¿verdad? 140. Pero mide 5'2". Pero miden 5'10", Exacto. 5'2". Gracias por lo que me toca. Gracias por lo que me toca. Déjame anotar. Todos estamos ahí, ¿verdad? Gracias a Dios bajé 9 libras. Pero ¿verdad? Si cuando la persona cambia su manera de pensar, automáticamente va a cambiar su comportamiento. Si el comportamiento no cambia, de verdad no cambió su manera de pensar y no se arrepintió, porque eso es lo que quiere decir arrepentido. No es decir, no es algo emocional, es algo mental, donde uno cambia cómo uno está pensando. ¿Okay? Y uno se da cuenta mucho de esto porque hay una cultura de excusas. Entonces, yo sé que lo estoy haciendo mal, pero tal cosa. Entonces, esa excusa es como que la zona de confort, la zona cómoda de yo mantenerme haciendo eso. Entonces, realmente hay un arrepentimiento, ¿no? Hay quizá un poquito de introspección, pero todavía no hemos llegado a ese grado de hacer ese cambio de mente. Porque mientras sigas dando la excusa no va a haber cambio de mente. Y eso ya es una cultura. Es algo, y a veces hasta nosotros mismos lo promovemos con nuestros propios hijos, lo promovemos con las personas. Es algo que, sí, nosotros lo hacemos uno que mismo. uno con nosotros mismos. Y hay que saber identificarlo para poder hacer ese cambio. Y poder... Porque es difícil. O sea, para todo. Ayer estaba hablando con este señor, ¿verdad? Y él decía, sí, yo no soy perfecto, yo soy pecador. Entonces dije, pero lo que pasa es que la gente mala que rodea a nosotros saca lo malo que está dentro de nosotros, ¿verdad? Y yo le decía, no, pero es que eso ya estaba ahí, ¿verdad? Porque te sacó, no fue que te comunicó algo, es que sacó lo que ya estaba ahí. ¿Ves? Pero la gente, por más que uno le decía, encuentran maneras de, ¿verdad? De esquivarse de eso. Pero la verdad, todo el mundo tiene cosas malas dentro. Like, we are humans, so therefore we are sinful. No, por eso, pero Pero él le lo echa que la decía culpa a la era, persona. él lo que decía era que él decía, yo siempre soy una persona buena, pero entonces cuando me hacen algo malo, entonces yo tengo que hacer algo malo para atrás porque si no va a seguir haciéndome cosas malas, ¿ves? Entonces, como que, y eso malo, pues como que estaba justificado. Y ¿verdad? Y a veces sí, uno tiene que protegerse, ¿verdad? Pero como que él pensaba que todas las cosas malas que él había hecho era porque alguien había hecho algo, entonces de verdad no era malo. Una persona así no se puede salvar. Entonces, aquí vemos en la historia de Zaqueo, ¿verdad? Que el arrepentimiento envuelve restitución, ¿verdad? La historia no está hablando de que Zaqueo se ha puesto triste, ¿verdad? O que se puso a llorar por lo que había hecho, sino que él reconoció, ¿verdad? Que él le robó dinero a otras personas y estaba dispuesto a restaurar lo que él hizo. Ahora, ¿por qué 4 veces? ¿Sabes por qué? Vamos a ver. Okay. To show that he was sorry. It really hurts. No, not to show that really hurts. Esa es la parte de que iba a darse la mitad de su bien a los pobres, de lo que la otra mitad. Entonces, si tú hay 2 principios en cuanto a restitución. Uno es
el principio de restitución y también está el principio de retribución. ¿Okay? En el Antiguo Testamento estaban las dos cosas. Si tú te vas a robar algo, ¿verdad? Y te estabas robando la oveja y estabas saliendo por ahí y el dueño de la casa venía y te quitaba la oveja, ¿verdad? Pues te daban, ¿verdad?, un castigo menor o algo así y ya estaba, se acabó la cosa, ¿verdad? Cogió la oveja. Ahora, si tú cogías la oveja y tú te la llevabas al pueblo y la vendías, ahí ya la cosa cambiaba, porque primero tenías que devolver la oveja. ¿Okay? Esa es una. Ahora, cuando ustedes saben la regla de oro, ¿qué dice la regla de oro? Okay. Haz a los demás lo que tú quieres que te hagan a ti. Ahora, si alguien va, por ejemplo, voy a preguntar a los jefes, si la regla de oro es cierto, ¿verdad? Y un joven va y le da un cantazo a otro joven, ¿qué está diciendo ese joven? ¿Le gusta que le hagan eso? Yo quiero que me hagan eso a mí. Raúl. Sí. Asumiendo, Buen ejemplo, asumiendo que sea usando esa cierto. regla. Usando la lógica. Pues. Exacto. Pero entonces, Así que, entonces si yo le estoy diciendo que a mí también me gusta que me den. exacto, a mí me gusta que me den, ¿eh? Yo te doy un cantazo, pues, ¿qué te quiero? Que tú me des para atrás. Así que yo te quito una oveja. Buen ejemplo para saber que no es cierto. No, la regla es cierto. Porque sí. Sí, es cierto. Entonces lo que pasa es que si tú vas y te quitas la oveja, ¿verdad? Para no aguantarse a hacerlo. Pues tú tienes que devolver la oveja para restituir lo que había. Pero encima de eso, tú estás diciendo, esta otra oveja que yo tengo en la casa, yo quiero que me la quiten. ¿Okay? Así que cuando tú le quitaste esa oveja, la oveja que quitaste tienes que devolverla, pero también tienes que devolver otra oveja que tú tienes para que te hagan a ti lo mismo que tú le hiciste a la otra persona. ¿Ves? Ahora, si tuvieron que gastar dinero, ¿verdad?, buscándote y yendo a corte, eso es más dinero que tú le quitaste a la persona. Ajá. Así que ahí también tienes que pagar el doble. Por eso viene las 4 veces. Ok. Las 4 veces, porque eso no era todo siempre 4 veces. Eso era si te tenían que buscar y tenían que llevarte a corte y tenían que, ¿verdad? Y este era el caso aquí, ¿verdad? Él se lo había quitado, la persona había pasado mucho tiempo, pues él iba a hacer lo justo y era, voy a darte, ¿verdad? Lo que te quité te lo voy a devolver. El costo que perdiste también te lo voy a devolver y te voy a, básicamente, por daños emocionales también te voy a devolver. Así que eran 4 veces, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que envuelve el verdadero arrepentimiento. ¿Ves? Yo voy a tratar de arreglar el caos que cree, ¿verdad? Tratar de hacer todo lo posible por corregir eso, ¿verdad? Ahora, hay situaciones donde eso no funciona, ¿verdad? Y es donde a veces no se puede deshacer el daño que se hizo, ¿verdad? Y hay situaciones donde básicamente esto tiene que llevarse a las autoridades y ahí tiene que haber otro tipo de justicia. Primera de Juan 5, 16 al 17 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, ¿verdad? Así que hay otras situaciones donde ya envuelven la cárcel o otros tipos de penalidades. Ahora, así que vimos lo que envuelve el arrepentimiento. Entonces, vemos la responsabilidad de perdonar. ¿Okay? Si alguien reconoce que lo que hizo está mal y está dispuesto a tratar de remediar la falta que cometió, ¿verdad? Así que es cambiar su pensar, que eso cambia el behavior, ¿verdad? El comportamiento, y hacer restitución, ¿verdad? Tratar de arreglar las cosas, ¿verdad? Que fíjense, Pablo mataba a mucha gente, ¿verdad? Dios lo perdonó, pero entonces ¿qué hizo Pablo? Él se puso a servir a Dios y se expuso a que lo mataran, eventualmente, ¿verdad? Le cortaron la cabeza. Entonces, en esa situación, entonces es nuestra responsabilidad como cristianos perdonar a esa persona. Y ya, denme como 5 minutitos más. Mateo 6, 11 al 15 dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
El Padre Nuestro fue la oración modelo que Jesucristo le dio a sus discípulos. Sus discípulos eran personas que creían en Jesucristo y tenían sus pecados perdonados, ¿verdad? Así que no está hablando del perdón en una forma legal, sino la experiencia del perdón de pecado. La peor emoción que podemos tener es remordimiento o lamentación. Es el saber que hicimos algo mal y que estamos pagando las consecuencias. Y eso lo hacemos todo y eso se va acumulando a través de la vida. Esto es tan común, especialmente a la edad avanzada, que reconoce como una de las etapas de la vida, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo en unos videos. En las etapas de la vida, ¿cuál era la etapa? Una de las etapas de despair o algo así. La última, generativo y despair. La última etapa de la vida se conoce muchas veces como degenerativo, ¿verdad? Que ya uno está, y despair, porque como uno piensa que no vivió la vida como debería vivirla, ¿verdad? Y es tan común esto en las personas que es como una de las partes de la psicología. La única manera de experimentar perdón es poder perdonar a otro, porque nosotros no nos vamos a perdonar de cosas que nosotros no perdonamos en otra persona. El perdonar es la única manera de librarnos del remordimiento, ¿verdad? Estas dos cosas son bien difíciles. Es difícil perdonar a otros, pero a veces es más difícil perdonarnos a nosotros mismos. Pregunta, pero otra persona tiene que pedir perdón. Ese es el próximo punto, pero creo que no vamos a llegar ahí. Coming soon. El punto 5 dice, ¿qué hacemos si nuestro enemigo no se arrepiente? Porque yo pienso que no podemos perdonar a alguien que no se arrepiente. Y entonces, ¿qué hacemos? Pero antes de la razón por la cual eso es importante es lo que termina ahí. Dice, es difícil perdonar a otro, pero a veces es más difícil perdonarnos a nosotros mismos. Y ahora miren esto. Quiero terminar aquí porque esto es bien importante. Por eso es que esto es parte del Padre Nuestro, porque el experimentar el perdón de Dios y el poder perdonar son dos cosas, las cosas más importantes para nuestra salud mental. Si uno mira la segunda parte del Padre Nuestro, tiene que ver con nuestra salud física, nuestra salud emocional y nuestra salud mental, ¿verdad? Y esta parte de perdonar es bien importante para eso. Ahora, ¿por qué es que la gente tiene remordimiento, verdad? Cuando uno se da cuenta que está sufriendo las consecuencias de cosas que uno hizo que estaban incorrectas, decisiones incorrectas que uno tomó, ¿qué nos hace pensar de Dios? ¿Qué nos damos cuenta de Dios cuando esto pasa? Le voy a dejar esa pregunta que ustedes piensan. Cuando nosotros hacemos algo malo, vemos las consecuencias de eso, ¿verdad? Y nos damos cuenta que quizás estamos arrastrando consecuencias de decisiones malas que hicimos. ¿Qué nos demuestra eso de Dios? Dios se encontró porque quizá sabe todo eso. No, Dios sabe todo eso y Dios está en control, pero ¿qué nos dice de Dios? ¿Por qué Dios deja que ese tipo de causa y efecto ocurra? So you can learn from your mistake. Learn from your mistakes, but what does it tell us about God? You learn through pain. That tells us something about us, but what does it tell us about God? I don't know. ¿Por qué Dios hace eso? Justo. ¿Ok? ¿Es justo? ¿Qué más? You deserve it. He forgives. Para nuestro bien. Para nuestro bien. Pero lo que nos dice eso de Dios es que Dios es santo. ¿Ves? Y el pecado, ¿verdad? O la falta de sabiduría, ¿verdad? Quiero ponerlo ahí. O la ignorancia o la necedad, ¿verdad? Que es algo que a veces simplemente falta de conocimiento, ¿verdad? Pero muchas veces falta de conocimiento porque somos arrogantes, ¿verdad? Los jóvenes siempre piensan que, y yo pensaba así también, los jóvenes piensan que ¿verdad? Como la guitarra que compré, ¿verdad? 1000 años de desarrollo de la guitarra que produce esa guitarra, no. Yo nunca he hecho una guitarra antes, pero yo sé cómo puede crear la guitarra perfecta, ¿verdad? Voy a hacer una guitarra completamente distinta que tiene un montón de errores cuando no sabe hacer guitarra.
Pero Entonces, ni tocar guitarra. también en esta Y casa sabía también. tocar guitarra. Ok, Yo sé, yo la compré porque me dejé llevar de la opinión de un joven. Pero se ve Y bien. se veía bonita. Se veía bonita. Es un mueble. Un mueble. Y una de ellas tocaba bien. pero Pero por eso es que es importante Salud. que el nombre de Dios sea santificado, porque si nosotros nos damos cuenta que Dios es santo, no nos meteríamos en los problemas que nos vamos a meter y no tendríamos todas estas deudas, ¿verdad? Y estar, ¿verdad?, lamentándonos cuando fuéramos viejos, porque darnos cuenta que Dios es santo al final de nuestra vida en vez de al principio. Ajá. Yo entiendo cómo eso no está. How does God holiness connects with we suffer and we do mistakes? That's part of His holiness. God punishes sin. But what if it's like a mistake that you just didn't do on purpose? You thought you were trying to do the right thing. But usually you don't feel bad about that. O sea, cuando tú estás mirando and you trip and you fall, it's gonna hurt. Pero como que... Bueno, pero es que Pablo pensaba que él estaba haciendo lo correcto matando a toda esta gente. Él no pensaba que lo que estaba haciendo estaba mal. I Él thought you were estaba talking about me. No. Pero algo tenía que decir, matar gente. ¿Y David? David mató a miles de personas. No, pero that was Sí, no, pero eso eso estaba haciendo justicia, estaba protegiendo a su pueblo. Ahora lo que pasa es que la diferencia es quién está pensando que está haciendo justicia. Pablo pensaba que él está haciendo justicia también. sí, pero él sabía que lo que él estaba haciendo estaba fuera de la... bondad de Dios. vamos a No sé, pero anyway, pero la cosa es que cuando Dios nos cae encima, ¿verdad? Y tenemos ¿verdad? Nos damos cuenta que tenemos estas deudas, eso es como un ciclo, ¿ves? Entonces nos lleva otra vez, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Porque sabemos que Dios es santo, y si nosotros decimos a la gente que Dios es santo, le vamos a evitar muchos problemas, ¿verdad? Y si nosotros nos damos cuenta de eso, nos vamos a evitar muchos problemas en nuestra vida. ¿Algunos comentarios o ya básicamente hemos acabado? Okay. Pues la próxima vamos a hablar de qué hacemos si nuestro enemigo no se arrepiente, ¿verdad? Porque ahí entonces, ¿cómo cumplimos este mandamiento? Así que los invito a que estén aquí la semana que viene.